Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 7 de abril. La cruz abre nuestros ojos. Dirigido por el pastor José Yesid Campo. Al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo: ciertamente este hombre era inocente. Lucas 23:47. El hermano José Yesid Campo es pastor hace 14 años de la Iglesia Bautista Reformada Siervos de la Palabra, en Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Se graduó en la Universidad Católica de Manizales como licenciado en Matemáticas. Realizó asimismo diplomados como diplomado en Estudios Pastorales, diplomado en Exposición Bíblica. Estudió licenciatura en Teología. Lleva casado 33 años con la hermana Gladys Cecilia Cedeño. Tienen 2 hijos. Trabajó como tallerista equipando pastores y líderes de la iglesia sufriente en Colombia, en la ONG Visión Agape de Holanda con sede en Bogotá. Fue profesor de física y matemáticas por 20 años en diferentes instituciones educativas en el Valle del Cauca. Días. Bonito y bendecido día para todos. Hasta ahora adelante puedes iniciar. Listo, mi hermano, muchas gracias. Bueno, gracias y paz para todos ustedes, mis hermanos y personas que visitan este espacio. Damos gracias al Señor por concedernos esta mañana, este día, este inicio de semana. Qué bueno que estamos por aquí teniendo ese tiempo de comunión juntos con el Señor y su palabra. Vamos entonces a darle gracias al Señor. ¿Sí me escuchan bien? Estoy probando aquí sonido. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Vamos a comenzar dándole gracias al Señor para tener la reflexión del día de hoy. Y le invito entonces para que allí en el lugar donde estamos, bien cómodos, pero dispuestos, oremos al Señor juntos con mucha reverencia y con mucho respeto. Nos coloquemos en las manos de nuestro Creador. Y digámosle entonces al Señor siempre esa palabra que debe ser la primera que salga de nuestra boca cada mañana, si es darle gracias al Señor, manifestarle nuestro agradecimiento. Le decimos, Señor, puesto de acuerdo, gracias por este día que nos das. Este grupo de personas aquí reunidos en esta mañana, en esta fecha, como se hace cada día de la semana, Señor, por tu buena providencia que has concedido hasta hoy, Señor, podamos tener este espacio por tu buena voluntad y bondad. Nos has dado la vida, la salud y todos estos medios tecnológicos en tu providencia para que se tenga este espacio de oración y meditación de la palabra. Para buscar, Señor, tu rostro de madrugada, a tempranas horas antes de comenzar el día. Gracias, Señor. Gracias por el día de ayer, la semana que terminó y este comienzo de mes que estamos teniendo, Señor, por tu buena bondad. Gracias, Señor, porque ayer pudimos compartir juntos los hermanos en la iglesia. Pudimos, Señor, orar, tener comunión, escuchar la palabra, Señor, compartir en comunión todos y cada uno. Gracias por todas tus bondades, por la palabra que diste a través de tus siervos, a través de los pastores que has colocado en tu iglesia, Señor, para anunciar el evangelio, para la santidad del cuerpo que es la iglesia y para la gloria de Cristo. Gracias por todos esos regalos, Señor, por lo que nos diste el mes que terminó y lo que nos vas a dar este mes que está comenzando, por las dificultades y por todos los momentos buenos. Por todo te daremos gracias, Padre Santo. Encomendamos en tus manos, Señor, este mes que está comenzando. Encomendamos en tus manos este día, esta semana de labores,
Todos tenemos planes, Señor. Y en tus manos encomendamos cada una de nuestras tareas. Asimismo, Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestras culpas, por nuestros pecados. Tú conoces esa lucha que tenemos cada uno con el pecado, Señor. Hemos comprendido que esa es la vida cristiana, una lucha constante y diaria con la maldad, la que tenemos dentro aún, Señor, nosotros, con nuestra carne, con este mundo, Señor, con nuestros enemigos, esa guerra constante que tenemos con el pecado. Y muchas veces, Señor, a causa de nuestra debilidad, cedemos ante las tentaciones en palabra, en pensamiento, en obra. Tú sabes todos esos detalles, Señor, que delante de ti no pasan inadvertidos. Perdónanos, Señor, en tu buena gracia, en tu buena voluntad y bondad con nosotros. Esa gracia hermosa que nos has dado, Señor. Esa obra que estás haciendo con tu Espíritu en nosotros. Somos convencidos de nuestro pecado. Somos convencidos, Señor, de que necesitamos a diario esa misericordia y esa gracia tuya. Y qué bueno que eres inmutable y eres fiel a tus promesas. Y a diario lo recibimos, Señor, para poder vivir. Si no fuera por eso, Señor, no tendríamos ninguna esperanza. Tú eres un Dios infinito en poder, en bondad, en gracia. Y a diario nos bendices, nos guardas bajo tus alas, Señor. Nos corriges, nos edificas, nos enseñas. Ayúdanos, Señor, para continuar esta lucha, esforzándonos, como lo dijiste a tus siervos, y está en la palabra, y aplica a nosotros también. Esforzándonos, siendo valientes, para poder permanecer aquí, y nos has capacitado para ello, Señor. También lo enseñaste en tu palabra. Gracias, Padre Santo. Aquí estamos comenzando este día, esta semana, entonces, y queremos acercarnos a tu palabra para recibir ese alimento para nuestro espíritu, para ser fortalecidos, para crecer en fe, Señor, ser animados, exhortados, corregidos, instruidos, guiados por tu palabra, preparados para la buena obra. Ayúdanos, Señor, a entender tu verdad, a guardar tu verdad y a poner por obra tu verdad. Y que no nos quedemos solamente en conocimiento y entendimiento, sino, como dice Santiago en su carta, ser hacedores de tu palabra. Y esa es nuestra lucha, Señor. Esa es nuestra lucha, y dura es esta lucha, como dice el hermoso libro. Por eso, Señor, nos encomendamos en tus manos. Y entendiendo esto que estamos orando, Señor, te pedimos que nos hagas humildes para escuchar siempre tu verdad. Nos hagas humildes y sencillos para entender tu verdad, para guardar tu verdad y poner por obra tu verdad. Para ser recordados siempre, debemos orar esto antes de acercarnos a tu palabra y decirte gracias por lo que me vas a recordar en este día, por lo que me vas a enseñar que tal vez será nuevo, o por lo que voy a entender en más profundidad. Siempre, Señor, se cumplirán estos propósitos cuando nos acerquemos a tu palabra. Y esto es de bendición para nosotros, Señor. Abre nuestros oídos y haznos humildes y sencillos entonces para estar delante de ti, sosteniendo tu palabra, Señor, porque lámpara es a nuestros pies y alimento para nuestro espíritu. Gracias, Señor, entonces te damos, y que el tema de hoy produzca en nosotros cambio, reflexión, meditación, para que sigamos en ese crecimiento juntos. Por las iglesias aquí representadas y las familias aquí representadas en las distintas regiones. Gracias, Señor. Bendícenos y guárdanos bajo tus alas, bajo el poder de tu palabra. Santifícanos hoy, Señor, en esta semana. En tus manos nos encomendamos, Señor. Te decimos, háblanos, que tus siervos escuchen con humildad. En Cristo Jesús decimos gracias, Señor. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, la hermana Elia tiene levantada la mano, no sé si es para compartir la lectura. Hermana Elia. Señor. Comparte la lectura entonces, si es tan amable.
Muchas gracias. La cruz abre nuestros ojos. Al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo, ciertamente este hombre era inocente. Lucas 23:47. Si la cruz no nos ha transformado, significa que no la hemos entendido. Después que Jesús expiró, Lucas 23:46, Lucas nos describe las reacciones de los que fueron testigos de la crucifixión. Todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Versículo 48. Sí hubo tristeza, pero cuando se terminó el espectáculo, la gente se fue de allí y continuó con su vida. A continuación, el versículo 49 nos informa que todos los conocidos de Jesús estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Solo podemos imaginarnos lo que pasaba por su mente. Sin embargo, la reacción más sorprendente y personal que Lucas narra es la del centurión romano que al ver lo que sucedió, glorificaba a Dios diciendo, ciertamente este hombre era inocente, o como lo expresa la Nueva Versión Internacional, verdaderamente este hombre era justo. Aquí en medio de la oscuridad de los líderes religiosos hipócritas, los gobernantes cínicos y los endurecidos transeúntes, encontramos un rayo de luz. Quizá esta es la última persona que esperaríamos que viera la verdad. Un hombre sin conexiones previas a Jesús, sin un trasfondo de estudios del Antiguo Testamento y sin predisposición hacia las cosas de Dios. Sin embargo, este hombre no solo entendió lo que estaba mirando, sino que también respondió de forma personal a ello. Él vio lo que había sucedido, las palabras de Jesús, la oscuridad, la forma de su muerte, y se dio cuenta. Este hombre no es ordinario, este hombre es diferente de todos los demás. Este hombre es totalmente inocente, plenamente justo. De hecho, Marcos agrega que el centurión confesó que el hombre en la cruz era hijo de Dios. Marcos 15:39. Lucas, que siempre prestaba atención a los detalles, hace mucho énfasis en lo que sucedió en la cruz. Probablemente esperaba que algunos de sus lectores recordaran el momento en que durante su ministerio Jesús había leído el rollo de Isaías y dicho, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, para proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos. Lucas 4:18. De hecho, uno de los temas principales que encontramos en el Evangelio de Lucas es la oscuridad vencida por la luz, la confusión y la dureza del corazón y de la mente humana, invadidas por el poder libertador de la verdad de Dios. Ningún intento de explicar el cristianismo que niegue la centralidad de la cruz puede conducir a la fe salvadora. Y aunque no siempre entendemos de qué forma lleva el Espíritu a los hombres y a las mujeres al nuevo nacimiento, nuestro mensaje siempre debe ser el mismo. Cristo crucificado, 1 Corintios 1:23. Contemplar la cruz es lo que produce vida para todo el que responde a aquel hombre colgado en ella. Confiesa quién es Él y alaba a Dios por su obra de salvación. A menos que la cruz sea algo personal para nosotros, no nos sirve de nada. Así pues, ¿cuándo fue la última vez que sencillamente miraste a tu Salvador y en la cruz y alabaste a Dios? Para complementar, 1 Corintios 1:18-31. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, hermana Elia. Bueno, mis hermanos, el título que Alistair ha dado hoy al devocional, La cruz abre nuestros ojos. Y toma esa porción bíblica en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23. Y permítame leer el versículo 46, para unir al 47, para que meditemos un momento lo que dice aquí la Escritura y después comentemos
Meditemos lo que Alistair nos regala en esta mañana, en esa página que él escribió. Dice la escritura en el versículo 46, los que tienen ahí su Biblia. Y Jesús, verso 46, y Jesús clamando a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el verso 47, cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo: ciertamente este hombre era inocente. Algunas otras versiones dicen justo, y así sucesivamente, pero el sentido del mensaje aquí en la parte final es lo mismo. En la declaración que este centurión hizo sobre Jesús al ver lo sucedido en la cruz en ese instante. Las palabras finales del versículo 46, 23, Lucas 23, 46. Cuando hubo dicho esto, el Señor Jesús, sabemos por lo que dice el Evangelio, expiró. Y esto muestra allí la serena calma, el reposo que había en la mente y en el corazón de Jesús en el momento en que su alma partió de esta tierra, en el momento que muere, ¿cierto? Habiéndose cumplido cabalmente y habiendo él cumplido cabalmente la obra del Padre, ¿cierto? Que le había dado, recomendado el Señor Jesús que él hiciera, según el Evangelio de Juan, para que lean el capítulo 17 y en especial el verso 4, en un rato, Juan 17, 4. Gozo plenamente había en ese momento en el corazón del Señor porque había cumplido la obra. El Señor dijo: todo está consumado, lo había dicho en momentos antes. Entonces el Hijo se deleitó en la conciencia que tenía de haber obedecido al Padre y haber hecho la obra al cual él se había comprometido en ese pacto de redención. Gozó plenamente, por lo tanto, de la paz de Dios, y esa paz que tenemos en Dios, como lo dice la Escritura y lo hemos entendido, sobrepasa todo entendimiento. Así lo escribió Pablo en Filipenses 4:7. El centurión había visto cómo se había comportado Jesús en medio de todas las provocaciones, burlas, el castigo que recibió, el oprobio, el escarnio público. Todo esto lo había presenciado el cinturón y seguramente estuvo atento y presenció el comportamiento de Jesucristo, además del dolor que soportaba ver su reacción, de lo que él decía y cómo fue su actitud. Y ahora, en esta parte final de todos estos hechos, ese grito fuerte de serena entrega, en el momento de que muere Jesús, y presenciar así más bien una rendición voluntaria de su vida, llegando al punto final, entendió que era un grito de confianza, podemos decirlo, un grito que una vez oído no podía jamás ser olvidado por este hombre al pie de la cruz, y muy seguramente eso fue lo que produjo algo en el corazón de ese hombre, en la mente de ese hombre, en sus ojos, como titula Alistair, que la cruz abre nuestros ojos. Y eso solamente el produjo que él presenció y entendió por el poder del Señor, del Espíritu. Con toda probabilidad, con toda seguridad, este legionario, este soldado no era judío, no era judío. Su corazón no había sido endurecido contra Jesús por la providencia soberana de Dios, como había ocurrido con el de muchos otros judíos que clamaron en el patio de Pilatos que crucificara a Jesús, especialmente de los dirigentes del Sanedrín, del templo. Además, este soldado seguramente había visto y debe haber sentido cómo hasta la naturaleza misma había reaccionado ante la muerte de Jesús, ¿sí? Como nos lo narra la Escritura. Pensemos en ese terremoto, las piedras que se partieron en el momento de la muerte de Cristo, que así lo narra el Evangelio. La apertura de las tumbas,
Sí, que muchos resucitaron de sus tumbas, dice el Evangelio, Mateo 27. Al ver todo esto, este soldado, este centurión, comenzó a alabar y a glorificar a Dios, como lo dice el Evangelio, diciendo, ciertamente, este era un hombre justo. Esto significa que probablemente glorificaba a Dios reconociendo la justicia perfecta y santa de Jesucristo. Si lo entendemos cuando leemos Mateo 27, Marcos 15, que narran estos hechos, igual el Evangelio de Lucas. Declara, y en especial Mateo 27 y Marcos 15, declara que él dijo, ciertamente este hombre era hijo de Dios. Ciertamente este hombre era hijo de Dios. Indudablemente dijo ambas cosas. ¿Cuál? Que ese hombre en la cruz era un hombre justo y que ese hombre que estaba allí en la cruz era hijo de Dios. Ambas cosas fueron proclamadas por este centurión, proclamando que Jesús era, y no sé si habíamos caído en cuenta de ello, tanto hijo de Dios como hombre justo. Y no hay conflicto en estas dos declaraciones ni contradicción, porque eso es Jesucristo, el verdadero hijo de Dios, el único hijo de Dios y justo totalmente, grande. Esto es lo que nos narra y podemos meditar respecto a esto, este hombre al pie de la cruz, de este soldado romano. Ahora, pensemos en esto de acuerdo a lo que Alistair nos comparte en este devocional que escribe. De los peligros y miedos, hermanos amados que me escuchan aquí y compartimos este espacio, que debemos estar atentos todos nosotros, con respecto a la iglesia en la actualidad, es que nos lleguemos a aburrir de la cruz de Cristo, que nos aburramos, ¿sí?, de la cruz de Cristo. ¿Y por qué el hermano dice eso? Nos debe preocupar que cualquier mención de Jesucristo y este crucificado, dice la Biblia, lleve a muchos cristianos profesantes en algún momento a decirse a sí mismo frases como estas, por favor, escuchen, atentos, como estas. Sí, ya sé que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Pasemos ahora a otra cosa. Vayamos más allá de esto básico y esencial y dediquémonos a asuntos teológicos mayores, más complejos y de más profundidad. Debemos tener cuidado con ese tipo de afirmaciones y de sentires dentro de nosotros o que surjan de la iglesia en contexto. Sabemos que Satanás, nuestro adversario, uno de nuestros enemigos, está decidido a intentar destruirnos. Es uno de nuestros enemigos. Y se propone conseguir en sus artimañas que perdamos nuestro asombro ante Jesucristo, ante este crucificado. Esa pérdida del asombro suele comenzar, lamentablemente, hoy en día, en muchos contextos evangélicos, suele comenzar desde el púlpito y pronto llega a los corazones y los hogares de quienes se sientan en las bancas de las iglesias. Porque hay dos temas, hay varios temas que hoy brillan por su ausencia del púlpito. Pero dos de ellos que se destacan y son bien significativos para el desarrollo de una vida cristiana son precisamente la cruz de Cristo y el segundo tema, como sostienen muchos teólogos, la segunda venida de Cristo. Estos dos temas, ¿cierto?, brillan por su ausencia en la mayoría de los contextos, como dice el hermano Jorge Atienza. Hoy no se predica, por ejemplo, mucho de la segunda venida de Cristo, porque ¿para qué nos ha de importar que Él regrese si ya estamos bien?
Me impacta mucho una frase que le escuché al hermano Jorge Atienza, expositor y conferencista bíblico. Lo escuché en Bogotá cierta vez en una conferencia decir esta frase y nunca se me olvida y siempre la recuerdo. Parece que hoy en día muchos encontraron en la Biblia una huaca y eso ha producido felicidad en ellos. Entonces, ¿para qué nos ha de importar que Cristo vuelva si ya encontramos esta huaquita y eso nos hace sentir bien? ¿Y para qué me ha de importar, por lo tanto, entender más de lo que sucedió en la cruz? Ya estamos bien. Nunca se me olvida esa frase de este hermano. Estaba comenzando mi vida cristiana y me impactaron mucho y me han ayudado mucho a estar atento a estos temas. Porque el verdadero cristiano no debe perder el horizonte, no debe perder su mirada de la cruz, porque el día que tú y yo desviemos nuestra mirada de la cruz, hasta allí nos llega nuestra vida cristiana, amados hermanos. Hasta allí nos llega la vida cristiana. Esa pérdida del asombro, por lo tanto, retomando esto que estoy meditando, lamentablemente hoy está comenzando y comienza desde el púlpito y se extiende a los hogares de los que están en las bancas. Cuando los pastores, ¿qué estamos diciendo? Que cuando los pastores, los ministros del evangelio, en las iglesias, dejan de predicar sobre la cruz y solo la mencionan cuando tienen que hacerlo, ya porque les tocó el pasaje que cogieron. Es muy fácil que el pueblo de Dios comience a ver la cruz como un asunto superficial que solo debe considerarse de vez en cuando. Todos los cristianos profesantes deben saber y saben que la cruz es importante, es un tema vital para una buena salud cristiana, pero con frecuencia no comprendemos su importancia integral, si podemos usar esa palabra. Es decir, que la cruz no solo es central para nuestra vida, sino que es central para el desarrollo de una sana fe, verdaderamente una fe que produce el comprender la escritura, comprender el evangelio. Le repito esta frase: la cruz no solo es central para nuestra vida, sino para nuestra fe. También abarca toda la existencia, el fundamento, la cimentación, el enraizamiento profundo de nuestra fe. Y por ende, desarrolla una vida sana y perfecta, porque nadie puede desarrollar una vida perfecta aquí, pero sí una vida sana y una adoración sana y una conducta sana que procure siempre la gloria de Jesucristo al ser crucificado. Para que tengamos una teología, por lo tanto, adecuada de la cruz, la realidad de Cristo y este crucificado debe permear todo lo que creemos y todo lo que hacemos. Muchos creen, pero no hacen. Y no se puede hacer lo correcto si no se cree. Pero muchos hoy se han quedado solo en el creer y en el entender, pero no son hacedores, como dice Santiago en su carta. La cruz no solo debe estar en la cabeza de nuestra lista de prioridades teológicas, sino en el centro de todas nuestras prioridades teológicas. Hermanos amados, si nos aburrimos de la cruz de Cristo y perdemos, por lo tanto, nuestro asombro por Jesucristo y este crucificado, pronto, muy pronto, prontico, empezaremos a perder la totalidad de la doctrina y la práctica cristiana, la praxis cristiana. Por lo tanto, la pregunta, entre las muchas que nos podemos hacer, son estas, por ejemplo: ¿por qué hay tantos cristianos que no escuchan mucho sobre la cruz de Cristo? Y cuando se les va a hablar, le dicen a uno: sí, ya me venís con lo que yo ya sé. ¿Por qué hay predicadores que no cavan las profundidades de la teología de la cruz? ¿Para qué nos ha de importar?
volver a recordar lo que ya sabemos, mucho menos que Él va a volver. Que ese que estuvo clavado en la cruz fue levantado al tercer día por el poder del Espíritu de Dios y que prometió que va a regresar. Estamos preparados para su regreso. ¿Para qué nos ha de importar que hoy? Digo, porque la tiene, si estamos bien. Algunos predicadores no pasan, por lo tanto, mucho tiempo tratando el tema de la cruz, porque este tema no vende. No es atractivo. Eso se vuelve aburrido. Porque si lo hicieran, se les desocuparía la mitad de la iglesia. Porque al tratar el tema de la cruz desde el púlpito, tendrían que dedicar mucho tiempo. Tendrían que dedicarse a hablar sobre el pecado, la ira de Dios, la santidad de Dios, la condenación eterna. ¿Sí? Esa condenación eterna que Dios infligirá en el infierno sobre todos los que no se arrepientan al pie de la cruz y no miren a ese crucificado. Tanto malos. Nosotros hacemos bien al enfocarnos en el amor de Dios por su pueblo demostrado en la cruz y acercarnos nosotros siempre, estar caminando al pie de la cruz. Pero si no entendemos que la ira de Dios no es solo contra el pecado, sino también contra los pecadores, no podremos entender el amor de Dios completamente conforme a la comprender cuál es el mensaje esencial de la cruz. Esa es una muy buena pregunta para uno meditarla incluso en su propia casa, entre esposos, entre los hijos. ¿Por qué no charlamos esta tarde tú, para ti, cuál es el mensaje esencial de la cruz y escucharse los unos a los otros? Y pasarlo todo por el tamiz del evangelio. Y esa es una buena pregunta. Para que caigamos en cuenta. ¿Cuál es el mensaje de la cruz? Y Alistair, cierto, nos da un título respecto a ello, precisamente. Porque en la cruz se hicieron muchas cosas y sucedieron muchas cosas. Y una de esas cosas, Alistair aquí las tituló en este devocional. La cruz abre nuestros ojos. Si no miramos a la cruz constantemente y nos desviamos, volvemos a quedar ciegos y en oscuridad. La cruz nos alumbra, nos da luz, nos guía. No desviemos nuestra mirada de la cruz. ¿Por qué quedamos de nuevo en oscuridad? ¿Cuál es el mensaje de la cruz? Pablo, el apóstol, dijo muchas cosas al respecto y quedaron escritas en sus cartas. El apóstol Pablo dijo, por ejemplo, jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. Porque la cruz es la vida, gozo, alegría, deleite y felicidad del verdadero creyente, del verdadero cristiano, de aquel que verdaderamente ha sido regenerado en el nuevo nacimiento por el poder del Espíritu Santo. No hay ira tan profunda que la cruz de Cristo no apacigüe, ni transgresión tan grave que no sea quitada en la cruz, ni sufrimiento tan profundo que no se pacifique en la cruz, ni mancha tan sucia que no sea limpiada al pie de la cruz. Y puedo seguir aquí con el estado de lo que sucede. No hay pecado, por lo tanto, que la cruz no borre, ni deuda tan grande que no se pague en la cruz, ni ojos más ciegos que no reciban la luz de ella. Y por eso Alistair lo tituló que la cruz abre nuestros ojos. No hay ojos más ciegos que no reciban luz desde la cruz. Oh, excelsa cruz de Cristo. Oh, excelsa cruz de Cristo. Hemos aprendido y recordamos hoy que en la cruz
sucedió la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo nuestro. Pero, una vez más, ¿cuál es el mensaje de la cruz? Es que Cristo murió haciendo expiación penal en sustitución por nosotros. Y eso es verdad. Pero comprendemos la profundidad de esa frase cuando lo decimos. O simplemente nos aprendimos esa frase de memoria y la repetimos como loros. Somos conscientes cuando contestamos eso. Hemos meditado profundamente esa respuesta. Dios en su palabra presenta, nos revela que la muerte expiatoria de Cristo fue una muerte sustitutoria, penal y satisfactoria. Y eso sucedió en la cruz. ¿Comprendemos la profundidad de esa verdad? ¿O simplemente está grabada como superficialmente en nuestra mente? Y una vez más, lo digo con respeto, es repetida por nosotros simplemente como lo repiten frases. Cuando se les enseña que repitan frases. En el Evangelio de Marcos leemos que Jesús anuncia su muerte por segunda vez. Varias veces la anunció mientras viajaba con sus discípulos. Eso lo vemos en Marcos capítulo 9, verso 30. ¿Qué momento tan climático podemos decir? Ese instante que nos narra aquí Marcos. El Mesías declara, Jesucristo declara una verdad asombrosa y nos revela que su identidad, su tarea, su misión, su propósito cuando estuvo aquí está ligada a una cruz. Pues con su muerte daría vida a su pueblo, narra los evangelios. Sí, sin embargo, cuando él dice esto allí en el Evangelio de Marcos, sus discípulos no entendían, no entendieron. Y más aún, se ponen a discutir un momentico después, lean Marcos 9, ¿verdad? Después de que escuchan esas palabras de Jesús insólitos, se ponen a discutir de quién de ellos es el más importante. Ese fue el tema más bien que les robó la atención. Versos 32 en adelante. Lo que les preocupa es ser reconocidos. Tan antagónico como pueda sonar, pero eso fue lo que sucedió. Ellos no entienden el camino en el cual deben andar, ni el instrumento al cual muy prontamente lo verían con sus ojos, porque Cristo fue exhibido públicamente en esa cruz, en el cual en adelante deberían centrar su mirada y su atención. Están perdidos en el laberinto del egocentrismo y la vanagloria humana. Y así hoy están muchos, incluyendo cristianos. Cuando estamos allí, solo Jesús con su cruz en el centro nos puede mostrar la salida. Solamente cuando miramos a la cruz, esa cruz nos muestra la salida porque nos alumbra y abre nuestros ojos y vemos el camino que nos traza la cruz. Esta es una verdad para recordar, hermanos amados, en una época como la nuestra. Estamos viviendo hoy en día en la que abunda la autopromoción, la autosuficiencia y el antropocentrismo, como se ha meditado muchas veces en estos espacios, entre quienes dicen seguir o están siguiendo a Jesús. Tengamos cuidado con ellos, mis amados. En el último párrafo de esta página que Alistair nos regala en esta mañana, la cruz abre nuestros ojos. Y ese último párrafo, él toca allí un tema bien interesante y habla de la fe salvadora. ¿Qué relación hay entre la fe salvadora y la cruz? Solo podemos empezar a ver, hermanos, una gran verdad. Lo que Dios hizo por nosotros en la cruz, cuando comprendemos que nosotros, en nuestro pecado, fuimos los responsables de que Jesús fuera a la cruz primeramente. Después, cuando llegamos a la fe verdadera, ¿sí? La que trae el Espíritu Santo como un don de Dios,
como sabemos, esa no la producimos nosotros, no está en nosotros, ni sale de nosotros, es un don que nos llega, un regalo de Dios. Ahora, cuando llegamos a esa fe, necesitamos, por lo tanto, aprender, comprender, meditar el camino de la cruz y recordarlo constantemente, constantemente. Así como hoy en día se pone de moda constantemente estar uno pegado al celular. Y cuando usted sale, cuando se levanta, lo primero a lo que se le echa mano es al celular. Y eso no lo podemos negar. Y cuando salimos de la casa y se me quedó el celular, me devuelvo por el celular. Creo que eso sucede. Así debe ser el cristiano con la cruz. Salir de su casa mirando la cruz. Acostarse mirando la cruz. Levantarse mirando la cruz. Vivir a diario, disfrutando de la vida, ese regalo que Dios le da, mirando siempre a la cruz, así como estamos pendientes del celular, por ejemplo. Otros con el internet, sin el internet no son nada. No se puede separar la fe, hermanos, del entendimiento de lo sucedido en la cruz. Es imposible. No puede haber fe verdadera sin la comprensión de lo sucedido en la cruz. No puede haber, no es demostrable. Están ligadas. Estos dos conceptos, la cruz y la fe, están aliadas. ¿Sí? La señal de que estamos perdidos, hermanos, se enciende cuando lo que nos importa es nuestra gloria. Y eso es lo que sucede lamentablemente. Cuando preferimos ser servidos a servir. Y cuando queda relegada la promoción del evangelio y se pone por delante nuestra autopromoción, como muchos creen, que creen en Cristo porque ellos decidieron su propia naturaleza creer en Cristo. La señal se enciende cuando nuestro corazón se inclina al reconocimiento personal y se incomoda con la idea de invertir tiempo y esfuerzo en otras personas, sobre todo si las consideramos menos importantes que nosotros. Este tipo de comportamientos demuestran que una persona no ha entendido la cruz, no camina mirando la cruz y no entiende el sucedido en la cruz. Es necesario tener una comprensión sana, correcta, de lo sucedido en la cruz. Desarrollar una teología bíblica de la cruz. Es posible que no siempre o nunca comprendamos la providencia de Dios porque Él nos hace y nos suceden ciertas cosas, como lo hemos meditado, cuando lleva a través de ciertas cosas y situaciones, pero algo podemos saber, sin importar las situaciones por las cuales Dios nos está llevando, nos está sometiendo, nos está sucediendo, buenas o malas. Al mirar a la cruz, en medio de esas situaciones, miramos a la cruz y entendemos que somos amados por Dios y que Él tiene un propósito con nosotros y que no nos suelta, que no nos desampara y que en medio de esas situaciones Él nos guía, que nos invita a que miremos a la cruz, que tomes tú esa cruz también como Cristo lo dijo, que estamos llevando al hombro. Él lo dijo, tome su cruz y siga. No puede haber cristianismo sin cruz, acuéstense. Y mirando a la cruz, caminemos. Que Él va delante de nosotros. Cuando eso sucede, comprendemos que somos amados por Dios. ¿Por qué somos salvos por la fe? ¿Por qué solo por la fe? Suena sencillo, ¿cierto? Pero es muy complejo. La fe, hermanos, comprendemos en la Biblia. Dios nos permite comprender con su espíritu que la fe fue elegida, es elegida por Dios para que ella sea receptora de la salvación. Porque la fe no pretende crear la salvación ni ayudar en ella, es la receptora. Quien recibe la verdadera fe
se contenta con recibirla humildemente. La fe que recibe el escogido de Dios produce, por ejemplo, que la lengua hable con sabiduría, que la lengua implore perdón. Y eso es lo que hacemos. La mano que lo recibe y el ojo que lo ve, pero no es el precio que lo ve. Eso nos lleva a entender. La fe nunca se convierte en su propio argumento. Me gusta una frase que escuché hace un tiempo, creo que aquí se ha meditado. Nadie es salvo por su fe. Y no se me asusten que eso no es contrario. ¿Acaso no decimos que somos salvos por la fe? Nadie es salvo por su fe. Recuerde que la salvación es por el objeto de esa fe. La fe del hombre no lo va a salvar. Nadie va a ser salvo por su fe. Somos salvos es por el objeto de esa fe que recibimos. Eso es distinto. No nos confundamos. Yo siempre lo explico de la siguiente manera para que nos quede más claro. ¿Por qué podemos decir que nadie se salva por su fe? Porque todos los hombres tienen fe. Pero no dice usted que eso no lo producimos nosotros. Estamos hablando de la fe bíblica, de la fe en Cristo. Esa se recibe por don de Dios. Pero el resto, aún los ateos tienen fe. Y si algunos tienen bastante fe, son los ateos. Porque tener fe que Dios no existe, déjeme decirle, pues que eso sí es día grande. No existe un hombre en el planeta Tierra que no tenga fe en algo. Todos los hombres tienen fe. Estamos hablando de la verdadera fe. La fe del hombre no lo va a salvar. El objeto de la fe que se recibe como don de Dios, que se centra en la cruz de Cristo. En Cristo, esa sí es la que salva, no la otra. Espero haberme hecho entender. Por lo tanto, si entendemos esto, la fe nunca se convierte en su propio argumento en sí mismo. Su argumento se apoya en la sangre de Cristo. El objeto de nuestra fe es así que somos salvos. Se convierte en una buena sierva que trae las riquezas del Señor Jesús al alma de quien la ha recibido, porque reconoce la fuente de la que las está. Pablo explica que esto es posible porque Dios acepta a Jesús. Todo esto, dice Pablo en Romanos 3:25, como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, clavándolos en la cruz del Señor. Y nuestra fe en esa obra, en la cruz de ese, fue clavado en esa cruz. Esa es la que produce salvación. Jesús fue a la cruz por nosotros, a pesar de su inocencia, de su justicia perfecta, de su vida perfecta. Esto es incomprendible para muchas personas. Extrañamente, la justicia de Dios permitió que una persona inocente, santa, perfecta, como Cristo, sufriera en lugar de nosotros, los culpables. Dios así lo decretó. Dios lo tolera. Dice Pablo en Romanos 3:28, a fin de que Él sea justo y sea el que justifique al que tiene fe en Jesucristo. Romanos 3:28. Hermanos, hemos aprendido que la cruz de Cristo, al satisfacer la ira justa de Dios, logra nuestra redención, nuestra justificación y nuestra reconciliación. Sin cruz, sin comprender la cruz, no hay redención. Sin comprender la cruz, no hay justificación. Y sin comprender lo sucedido en la cruz, no hay reconciliación entre tú y Él. Éramos esclavos antes de ser redimidos y estábamos muertos. El mundo entero está bajo el control del maligno, escribió Juan, 1 Juan 5:19.
Y eso produce, entre otras cosas, temor a la muerte. Por temor a la muerte, las personas estamos sujetas a la esclavitud de toda la vida. Hebreos 2:15 nos habla de ello. Sin embargo, por la cruz somos librados de ese temor a la muerte. Por la cruz somos librados de ese temor a la muerte. Y cuando estamos prestos a partir, porque a todos nos va a llegar ese momento, a todos nos va a llegar ese momento. Dios con su espíritu, esa obra regeneradora, nos prepara también para ese momento. Así lo expresó Pablo. Y Pablo, cuando comprendió esto, leemos en esa carta de Pablo, él anhelaba, él escribió, anhelo estar con mi Señor. Quiero irme con por causa de vosotros, conviene que ustedes. Pablo anhelaba irse ya con su Señor. Lo entendieron todo el resto de los apóstoles y esa comprensión les llevó a no temer a enfrentar sus vidas de la manera más cruenta, como lo narra la historia. No temieron a las torturas del Imperio Romano, no temieron al Coliseo Romano. Y el Espíritu los capacitó para ello y partieron gozosos a su encuentro con el Salvador, porque comprendieron lo sucedido en la cruz, recibieron la fe verdadera y el Espíritu capacita para ello. Verdadero, me gusta esta frase, hermanos, y suena dura, pastor, pero es cierta. Un verdadero cristiano no debería, no debe, porque sabe que la muerte no es el final, sino el comienzo. La muerte es el final, pero para los del mundo, los que no han entendido, no han recibido esta revelación. El Hijo de Dios, que comprende la cruz y que recibió la fe verdadera, sabe que ese es el comienzo del eterno y que esto tiene que terminar. Esa comprensión la da el Espíritu Santo. Esa comprensión la da cuando entendemos y nos sumergimos estudiando la teología de la cruz. Pablo escribía en 2 Corintios 5:21 al respecto también. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios, para que en él fuéramos justificados, para que en él recibiéramos la vida eterna y para que en él nos fuéramos a disfrutar de esas moradas que él preparó para nosotros. ¿Usted no cree, hermano, que está disfrutando de esas moradas que esto aquí en la tierra? Yo prediqué hace unos días en mi iglesia. Nadie puede ser feliz aquí en esta tierra. Aquí en esta tierra no podemos ser felices. Es imposible. Este mundo está bajo maldición. ¿Qué abunda en esta tierra? Envidias, homicidios, tragedias, calamidades. Y seguimos con el listado. Esto es lo que abunda aquí. ¿Cómo somos felices aquí? Es imposible. Somos felices y seremos felices cuando ya estemos glorificados delante de Él, como lo escribió Pablo. ¿Cómo no anhelar estar con nuestro Salvador? Como dice el pastor Sugel Michelet, también una frase muy célebre que he compartido con la iglesia. Muchos cristianos dicen amar a Cristo, dicen que quieren estar con Cristo y no se quieren morir. Explíquenme eso, dijo el pastor Sugel. Qué gran verdad, hermanos. Yo quiero estar con mi Señor, quiero conocer a mi Señor y no quiero morir. ¿Cómo entender eso? Eso es contradictorio. El Espíritu trae paz a esa situación, para esos momentos. Nos consuela, nos da fuerzas, nos capacita. Somos reconciliados, hermanos, con Dios y santificados solo por medio de la cruz. Por la cruz de Jesucristo somos hechos hijos adoptivos de Dios. Algo más que sucedió en la cruz. Como dice Pablo en Colosenses, Pablo, usted sabe que fue el escritor del Nuevo Testamento. En Colosenses 1, Pablo escribió: en otro tiempo, ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte en la cruz. Ese versículo hay
que meditarlo mucho, que allí hay mucha enseñanza, mucho para meditar. Y escribió también a los Corintios, Pablo, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Y todo por medio de sus hechos. Segunda de Corintios 5. Juan escribió que la vida eterna es conocer a Dios y nos dice que solo podemos hacerlo si conocemos a Jesucristo, a quien tú has enviado, escribió Pablo. 17. El apóstol Juan en su evangelio apunta a la cruz como la glorificación de Cristo, la manifestación del amor más grande que ha sucedido en este universo. Solamente el único amor verdadero y grande, gigantesco, y no hay otro amor como ese manifestado nunca en todo este universo, fue aquel día cuando un hombre perfecto y santo murió en una cruz y fue expuesto públicamente a toda la humanidad. Ese momento, ese día, es y será la manifestación del amor más grande que ha existido y que existe y que no existirá jamás en este mundo. La muerte de un ser perfecto, públicamente humillado. Eso solo lo comprende una persona que ha recibido la fe verdadera y la revelación del Espíritu Santo. El mundo, esto para el mundo es lo. ¿Cómo es que ese espectáculo podemos verlo como una manifestación de amor? Solo el Espíritu da revelación. El tiempo está llegando a su final. Hay mucho que decir, hermanos, sobre la teología de la cruz. En la cruz se produce vida. La cruz da vida a quien se acerca a ella. La cruz abre los ojos a quien se acerca a ella. La cruz muestra el camino a quien se acerca a ella. La cruz produce salvación a quien se acerca a ella. Y este listado sigue, hermanos, todo lo que se produce cuando estamos al pie de la cruz. No dejemos de mirar a la cruz, porque si dejamos de mirar a la cruz, nos perdemos. Volvemos a caer en muerte. Nuestra brújula es la cruz de Cristo. Caminamos mirando siempre la cruz de Cristo. Recibimos la fe para comprender lo sucedido en la cruz de Cristo y glorificarle a Él, porque todo esto lo hemos entendido y debemos siempre recordarlo y tenerlo presente, como dije al comienzo, para que vivamos para su vida. Dejemos allí, hermanos, porque algunos tienen que salir. No sé si hay algún aporte de algún hermano, hermano. Si no hay aporte, la Carolina, no sé si hay notas, si hay alguna hermana que esto no sé, si a veces comparten escritos. No, no, señor, no hay, pastor. Ok, muy bien, entonces que Dios nos ayude a recordar este tema, ¿verdad? Porque muchas veces caemos en costumbres. Al comienzo, para Gladys levantó la mano, la esposa. Buenos días, mis hermanos. Reflexionando así bastante en lo que el pastor ha dicho. Creo que tenemos que ser muy conscientes de el tiempo que nos está tocando vivir. Es un tiempo demasiado difícil, aunque parece que fuera bueno, ¿no? Nos atraen demasiado las cosas de afuera, las externas, todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, con tanta facilidad para las cosas, ¿no? Pero cuando reflexionamos y miramos las relaciones entre hijos y padres, que creo que son las más complicadas,
esa, esa moral bíblica que está en nuestro corazón ha desaparecido. Y creo que lo de la cruz es fundamental para nosotros, que pudiéramos como pensar siempre en Cristo, cómo murió Cristo en esa cruz por mí, por nuestra familia. Y, y los tiempos difíciles creo que eso nos ayudaría a estar más fortalecidos. A veces el desánimo y las cosas por todas las tragedias y guerras y todo que está sucediendo y muertes, pues nos apartan de eso, pero también recordar que los tiempos cada vez son más cortos, ¿no? Y más difíciles. Bendiciones, mis hermanos. Amén, así es. Gracias, amada hermana y esposa, por tu aporte. Recuerdo ahorita ese himno, ¿no? Tan hermoso respecto a esto precisamente. En la cruz, lo primero vi la luz. ¿Recuerdan ese himno? Sé que lo han cantado. Qué bonito ese himno. En la cruz, lo primero vi la luz. Y eso es lo que nos invitó a meditar hoy en devocional y a listar en el título. Abre los ojos, nos da luz. Muy bien, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar para terminar este espacio. Encomendar en las manos del Señor este día. ¿Alguno de ustedes, por favor, quiere despedirnos en oración? Si es tan amable, por favor. Sé que todos tienen el Espíritu de Dios, a todos les gusta orar, les encanta orar, por favor. Ore a un hermano o hermana que ore en este momento para cerrar. Esa es la idea, que participen. A ver, entre más nos demoremos, pues más nos demoraremos en salir de aquí, en terminar para comenzar las labores. ¿Quién desea orar, por favor, para terminar este espacio? A ver, como dicen por allí, ¿quién dijo yo? ¿Quién levantó la mano? Estamos a la espera. ¿Quién dijo yo? A ver, a ver, a ver. A ver, Nana Mariluz, mujer esforzada y valiente. Despídanos en oración, mi hermana, si es tan amable. Que sí, pastor. Señor Padre Celestial, en esta mañana, gracias te damos por este tiempo tan especial que nos permites compartir, recordar en esta mañana la importancia de la cruz. Gracias por recordárnoslo una vez más, porque pues ahorita vienen, estas semanas que vienen, pues vamos a ver un peregrinaje, vamos a ver la gente pues llevando sus cruces en esas procesiones y todo, pero realmente no conocen realmente el significado de la cruz. Sea, Señor, en tu misericordia, en tu amor, en tu gracia, Señor, aquellos que son tus elegidos puedan realmente conocer y entender el significado, lo que significa la cruz para nosotros como cristianos. Gracias, Señor Jesucristo, por lo que hiciste allí, por todo lo que implica para nosotros, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Si no hubiera sido por tu plan de salvación, que viniste allí a expiar nuestros pecados como ese cordero expiatorio, pero también como rey. Allí la victoria que ganaste allí en esa cruz. También nos justificaste cada uno, porque nuestro juicio era la muerte, solo la muerte, pero tú en tu infinito amor y tu misericordia decidiste, Señor, venir y expiar nuestros pecados allí en la cruz. Y hoy podemos decir que somos salvos, porque hasta eso nos das esa fe salvadora, ese don viene de ti y tú nos lo das a nosotros.
Gracias, solamente puedo decirte gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, por esa gracia, porque nosotros no lo merecíamos, pero con tu infinito amor nos has dado esa salvación. Y te damos, te glorificamos por ese inmenso amor. Gracias porque lo haces en cada una de la vida de nosotros, por lo que seguirás haciendo. Gracias por la vida de mis hermanos que están acá conectados, aquellos que van a sus labores, sus oficios, lo que tengan que hacer el día de hoy. Que seas tu Espíritu de Dios recordándonos lo que sucedió allí en la cruz. Y cada día nos enamoremos más del Evangelio. Y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermana Mariluz. Mis amados hermanos, que la palabra hoy nos haya instruido y preparado, hayamos sido recordados. Vayamos en la paz del Señor a comenzar esta semana y este día de actividades. Y como dicen, saludo de despedida de este espacio, firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, que que Jesús Jesús nos bendiga. Amén. Gracias, pastor. Bueno, Gracias, pastor. amén, Bendiciones a todos. Gloria al Señor. Gracias y paz para Amén. todos. Amén. Dios nos